Hola, hoy meditaba mucho en una conversación que tuve con un amigo, muy buen amigo, compañero de trabajo, en el que pues llegábamos al tema de la necesidad de crecer en el Evangelio y, y quiero que meditemos un poco en lo que la palabra de Dios dice acerca de nuestra necesidad de crecer. Nosotros, al momento de responder al Evangelio en arrepentimiento y fe, nacemos de nuevo. Ese nuevo nacimiento lo que significa es que dentro de nosotros ahora somos nueva criatura, que, como dice la Biblia en la segunda carta a los Corintios, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Significa eso que ya no somos más pecadores o que no vamos a pecar más? No, significa que ahora tenemos una nueva naturaleza y podemos apreciar entonces que tenemos dos naturalezas dentro de nosotros que batallan entre sí. Y eso lo podemos constatar en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo del 7 en adelante. ¿Qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Dice más adelante así: porque sabemos que la ley es buena, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y sin lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, una de las naturalezas, es lo que les estaba diciendo ahorita, no mora el bien, porque el querer el bien, ahora que he nacido de nuevo, está en mí. Pero, dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Aquí Pablo nos está mostrando cómo dentro de nosotros ahora se presenta una batalla entre la nueva criatura que desea el bien y la antigua criatura que éramos, que vivía en placeres, en el pecado, que se deleitaba en practicar estas cosas. Pero en el capítulo 8, si seguimos leyendo, entonces dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ha roto las cadenas. Ya yo no soy un esclavo del pecado para obedecerle, como si Él me gobernara. No, Cristo me hizo libre, rompió esas cadenas y ahora yo puedo voluntariamente responder al Señor, amarle y vivir una vida en santidad. En esta nueva naturaleza, ya no en la naturaleza carnal, sino en la naturaleza nueva del Espíritu. Pero debemos entender algo, y es que acabamos de tener un nuevo nacimiento y como un bebé necesitamos crecer, y para crecer necesitamos alimentarnos. Es por eso que necesitamos afianzarnos en las disciplinas espirituales, dentro de ellas la oración, que no es más que ese momento de intimidad donde yo busco a Dios para que Él sacie mis necesidades, donde yo puedo expresarme y ser llenado por Él, por medio de su Espíritu. Pero además de eso está la lectura de la palabra. Dice la Biblia, busquemos el libro de 1 de Pedro 2, capítulo 1, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si se dan cuenta, la primera parte del versículo dice: desechando pues toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Es decir, todas estas cosas que hacen parte de esta naturaleza carnal, las desecho. Pero ¿cómo las desecho? ¿Cómo puedo desecharlas? Porque ahora soy libre. Antes,
cuando era esclavo estaba atado a ellas. Las hacía y me complacía. Pero ahora que Cristo ha roto las cadenas del pecado y de la muerte, entonces yo sí puedo desecharlas. Y en vez de escoger eso, yo prefiero desear y debo desear, como niño recién nacido, esta leche espiritual, esta no adulterada, para que por ella yo pueda ir creciendo, alimentándome, mi mente sea transformada y entonces pueda yo crecer para salvación y pueda conocer cuál es la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos vamos a el libro de Romanos, capítulo 12, encontramos una verdad muy especial, muy importante, y dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Detengámonos ahí un momento. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Dios ha tenido misericordia en nosotros, enviando a su Hijo Jesucristo para que Él llevara nuestra culpa y nuestros pecados en la cruz del Calvario. A eso lo conocemos como un glorioso intercambio. El justo ocupó el lugar de los injustos, nosotros. Y nosotros, nuestra desnudez y nuestra vergüenza fue vestida con las ropas de gala de este rey que se despojó a sí mismo para darnos a nosotros aquello que no merecía y para recibir Él por nosotros el castigo que sí merecía. A esto le llamamos evangelio. Esa es la misericordia de Dios, el evangelio. Ahora, por esa misericordia de Dios que nos ha libertado del pecado y de la muerte, nosotros podemos presentarnos como un sacrificio, pero esta vez no es como el sacrificio pasado del Antiguo Testamento, que era un sacrificio muerto en el que moría el ser que era sacrificado, que era un cordero. No, esta vez es un sacrificio vivo, una vida agradable a Dios. Esta vez es una vida santa, esta vez es una vida vivida para agradar a Dios. Eso sería un culto que hacemos nosotros de forma racional, de forma consciente, pensada. Ahora, en el versículo 2 de ese mismo capítulo 12 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la invitación. La invitación es a que nuestra mente sea transformada. ¿Y cómo es transformada? Por medio de esta palabra. Por medio de esta palabra, esta nueva criatura de la que le hablé al comienzo empieza a crecer y empieza a ser transformada. Ya no va a pensar como pensaba esta otra antigua criatura, la carne. No, sino que vamos a ir desechando todos esos pensamientos y vamos a ser renovados y vamos a ir creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, eso era lo que quería compartir con ustedes. Permítanme hacer una oración por ustedes. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú ayudes, Señor, a aquellos que están empezando a caminar contigo, Dios. Darles luz y entendimiento de tu palabra, amor y pasión por ella. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bye.